Ok, buenas noches. ¿Cómo les acabo de ir? Esta noche, el webcast que vamos a dar está relacionado muy a lo que tiene que ver con el track para IT Pros. ¿Qué significa un track para IT Pros? Pues conocer lo que trae toda la herramienta de SharePoint, qué podemos hacer, cómo podemos dimensionar, características de los servidores, características del software que vamos a necesitar. Adicionalmente, un poquito lo nuevo que viene con SharePoint 2013, que son las aplicaciones de servicio, las nuevas aplicaciones de servicio, las que salieron, las que ingresaron, las modificaciones que hubo en muchas de ellas, y la idea sería entender eh, qué es lo que vamos a trabajar de aquí en adelante con una implementación de una granja de SharePoint. Bien, estos son webcasts de la comunidad SharePoint de Colombia. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar entonces de generalidades de SharePoint 2013, track específicamente para IT Pros. Bien, mis datos los ven en pantalla. Yo soy Andrés Rojas, soy MVP en SharePoint Server. Mi Twitter, @rojaspa. Me pueden enviar correo a andres.rojas@geeks.ms. Si me quieren buscar en LinkedIn, pues también está la opción para que me agreguen como amigo o como contacto dentro de LinkedIn. Bien. Entonces, uno de los objetivos, vamos a ver los objetivos principales de esta charla es entender las plataformas core, es decir, las plataformas importantes donde hay que invertir el tiempo necesario en definirlas para SharePoint 2013, qué es lo que debemos nosotros conocer en esas plataformas, en esa definición de arquitectura para, para poder definir servidores, para poder definir software, para poder definir como esa granja de SharePoint donde nosotros vamos a trabajar de ahí en adelante. Permítame un segundito, por favor. Bien. Otra de las características es entender las capacidades y esas características importantes que impulsan la mejora de la seguridad. Vamos a ver cómo mejoramos la seguridad para entrar en en nuestros sitios de SharePoint, cómo la fiabilidad es la confiabilidad que nosotros podamos llegar a tener con esos sitios, con esa información, con esa operatividad, y la economía, es decir, cómo nosotros dentro de la operación no gastamos tanto tiempo haciendo las cosas, cómo minimizamos, cómo automatizamos como esos procesos que nos puede llegar a quitar mucho tiempo dentro de SharePoint. Entender el valor que tiene SharePoint 2013 para los profesionales de TI, pues vamos a ver cómo le sacamos jugo a esta nueva herramienta que realmente viene con unas características impresionantes, unas características que vale la pena mirarlas, revisarlas y entender cómo las vamos a operar nosotros de aquí en adelante. La agenda para esta noche, requisitos de hardware y software. En el webcast pasado vimos algo muy a nivel general de lo que necesitamos de hardware y software. De hecho, ya está disponible el video en el canal de YouTube. A los que asistieron al webcast, creo que les debió haber llegado un correo electrónico con la URL donde podían revisar, descargar el video y adicionalmente descargar las presentaciones en alta definición. Para aquellos que quieran guardar en PDF, en este momento de la presentación, por favor denle clic derecho sobre la pantalla y díganle Print to PDF para que descarguen la presentación y les quede ahí como el PDF. Entonces, estos son los requisitos de hardware y software, la agenda, perdón, requisitos de hardware y software, upgrade y provisionamiento. Vamos a verificar el framework y las aplicaciones de servicio que ya trae SharePoint 2013 y un poquito de esas aplicaciones de servicios que nos van a pegar al rendimiento y esa disponibilidad que nosotros vamos a tener con esta herramienta. Entonces, requisitos de hardware y software. Bien, alguna vez en esta semana alguien me envió un correo donde me preguntaba que si SharePoint estaba soportado sobre sistemas operativos cliente. Ahí te vamos a ver el por qué
no está soportado, pero sí se puede instalar. Entonces, un poquito aquí el tema de los requisitos de hardware. Memoria, pues si estamos trabajando en un solo servidor donde tenemos la base de datos, puede estar integrado a un directorio activo, puede estar en un formato standalone, pero tenemos la base de datos trabajando ahí mismo. Entonces, la memoria va a ser 8 GB, un procesador x64 y es un quad-core. Disco duro para sistema operativo de 80 GB. Si tenemos el mismo servidor, pero lo vamos a trabajar para un ambiente de desarrollo o un ambiente de evaluación, pues en la medida que podamos tener mayor rendimiento dentro del servidor, pues así mismo nos va a requerir que le pongamos. Entonces, en este caso van a ser 24 GB, procesador de 64 bits, un quad-core y disco duro para sistema operativo de 80 GB. Si estamos trabajando como tal en aplicaciones, en servidores web frontend y en application server, vamos a generar un piloto, vamos a generar en ambiente de producción y un servidor en la granja, pues ahí ya tenemos que pensar en poner unos 12 gigas, de pronto unos 16, para mejorar un poquito el rendimiento, un quad-core y 80 gigas de disco duro. Si alcanzan a ver en la parte de abajo en el enlace, pues ahí está toda la información que dice hardware y requerimientos de hardware y software para SharePoint 2013. Bien. Bueno, quiero aclarar, esta presentación es tomada fue tomada como base, fue tomada de una presentación que se hizo en el SharePoint Conference 2012 del año pasado. El número de la presentación fue la SPC 219 del señor del señor Bill Barr, que es el Senior Product Marketing Manager para SharePoint de Microsoft. ¿Ok? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta y en referencia. Bien, requisitos de software, entonces Windows Server 2008 Alrededor Service Pack 1, Windows Server 2012, ¿sí? Cualquiera de los dos puede trabajar. Los prerequisitos que ya vienen pues con la instalación de prerequisitos de SharePoint, eso es lo primero que hay que hacer para poder continuar con la instalación de SharePoint. Entonces aquí está, aquí viene algo que se llama el App Fabric, que es un tema de caché, que lo vimos en el webcast pasado. Y pues bueno, ya Windows Communication Foundation, ya servicios de datos, de control de acceso y todo lo demás. Lo que nos da soporte para PowerShell, pues Windows Management, el Framework 3.0. Entonces ya aquí necesitamos la versión 3.0 de PowerShell para poder ser ejecutado, para poder trabajar. El Framework.NET 4.5 creo que ya es de la versión anterior, desde una implementación, una actualización que se hace al sistema operativo, pues ya descarga el Framework 4.5 directamente. Lo que es el App Fabric, pues trabaja con el caché de la memoria distribuida, eso es para agilizar los requerimientos. Lo que es la protección de información y controles de clientes, después de soporte para la protección de la información de los usuarios. Entonces aquí podríamos trabajar con Right Management Services, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, Windows Communication Foundation ya viene habilitada la creación y consumo de servicios ODAT. Eso es un nuevo protocolo que se ha vinculado dentro de ese framework y pues ya se puede trabajar directamente con una instalación de SharePoint. Continuamos con los registros de software, pues entonces 64 bits, SQL Server 2008 Red Service Pack 1 o pues la versión ya de SQL Server 2012, para que lo tengamos presentes. Bien, estos son los escenarios, como les comentaba hace un rato, de cómo se puede desplegar una instalación de la granja de SharePoint 2013. A nivel de grupo de trabajo, no es soportado. En SharePoint sí o sí vamos a necesitar un directorio activo. En la versión 2010 sí era soportado como un standalone. Si vamos a instalar SharePoint 2013 sobre un controlador de dominio, solamente es para lo que tiene que ver de desarrollo. O sea, no se soporta en un ambiente de producción que esté instalado en un controlador de dominio. Únicamente para cuando nosotros vamos a hacer desarrollo. En 2010 es soportado para Small Business Services. O sea, hay una implementación reducida de muchas de las aplicaciones de Microsoft.
Cuando vamos a instalar en un sistema operativo cliente tipo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, no es soportado, pero se puede instalar. O sea, lo podemos trabajar si quiere para un ambiente de desarrollo, pero no es soportado para un ambiente de producción. Si lo queremos montar aquí es en la versión 2010, pues también para un ambiente de desarrollo. ¿Qué pasa cuando tenemos memoria dinámica en las máquinas virtuales? Pues tampoco es soportado por Microsoft. Si ustedes tienen un sistema virtual dentro de su organización y ahí tienen instaladas todas las aplicaciones servidores y Microsoft, y ustedes llegan a tener algún problema con ese servidor, Microsoft lo primero que va a entrar a revisar, a preguntarles es, ¿dónde está montado eso? ¿Mm? Eh, entonces Microsoft lo que les va a decir es, hermano, qué pena, pero sé que usted tiene un ambiente de máquinas virtuales donde la memoria es dinámica y nosotros no soportamos memoria dinámica para las implementaciones tanto en 2013 como en 2010. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En el sistema operativo Web Server, eh, pues no va a estar soportado, va a estar soportada únicamente la versión 2010 como tal. Entonces, permítame un segundito. Ya, ok, por acá. Listo. Entonces, hay que tener cuidado con estas restricciones para poder hacer un despliegue de una granja de SharePoint. Si estamos pensando en hacer un upgrade y un provisionamiento de sitios y colecciones de sitios, entonces tenemos algo que se llama el sistema de notificaciones de estado. Si ustedes hacen un upgrade, eh, permítame. Entonces el sistema de notificaciones de estado lo que me va a permitir es cuando yo hago el upgrade de la versión 2010 a la versión 2013, él me va a mostrar los sitios que yo a los cuales le apliqué el upgrade. Si tengo sitios en versiones 2010, me va a empezar a sacar una información si es que quiero hacer la migración a la versión 2013. ¿Sí? Entonces, en este caso, son notificaciones que me van a decir cuando hay una web disponible para el sitio. Entonces, aquí me saca un mensaje que dice, experimente todo lo que tiene la versión de SharePoint 2013. Inicia ahora la migración o acuérdeme después. Entonces, los sitios de versión 2010 van a empezar a buscarme esa información y hasta que yo le diga, bueno, definitivamente voy a migrar, porque ya me exigen que el sitio esté migrado en la versión 2013, entonces le digo OK, donde dice inicia ahora, que aquí les aparece el Start Now. Si quieren ver más información, aquí está la URL donde pueden encontrarla, ¿listo? Ahora, cuando el sitio se encuentra en modo solo lectura, es decir, llegamos, completamos la cuota, no podemos escribir más en el sitio se convierte en un sitio de solo lectura porque no le podemos agregar más información por la cuota que le pusimos. Entonces nos saca un mensaje que dice, pedimos disculpas por los inconvenientes presentados, pero el sitio en este momento está en modo solo lectura. O se están haciendo mejoramientos, o se cerró la cuota, o algo pasó, pero entonces el sitio quedó solamente solo lectura. Cuando hay algún mantenimiento que está programado para esa colección de sitios o para ese sitio personalizado. Entonces, cuando existe eso, yo le puedo generar, decirle al sistema, oiga, estamos en un mantenimiento y por favor avisen a los demás que va a haber una versión previa a lo que estamos trabajando. Entonces aquí le saca un mensaje que dice, nosotros estamos trabajando para mejorar el sitio, por favor, espérenos un tiempo para mejorar la experiencia del usuario. ¿Listo? Entonces, esas notificaciones nos va a ayudar a nosotros para ver cómo está trabajando el sitio que nosotros tenemos programado o el que veníamos trabajando con la versión 2010. Una comparación cuando se va a hacer la actualización del esquema y la actualización de la colección de sitios. ¿Qué es el esquema? El esquema es toda la estructura como tal del sitio, toda la forma como está creado el sitio, esa arquitectura
que nosotros tenemos reflejado, entonces podemos separarlo como tal de las colecciones de sitios, es decir, todo lo general que me tiene SharePoint, el esquema puedo trabajar en la versión 2010, pero las colecciones de sitio pueden trabajar en la versión 2000, no, el esquema puede trabajar en la versión 2013 y las colecciones de sitio pueden trabajar en la versión 2010. Las notificaciones se deben personalizar a nivel de PowerShell o se personalizan en una partecita que se llama notificaciones en la administración central. Bien. Ya, si quieren, en otro webcast que vamos a empezar a trabajar todo el tema de IT, vamos a empezarles a trabajar todo lo que tiene que ver con PowerShell y esas cositas puntuales que quizás dentro de estos webcasts que son a nivel general, de información no puntualizamos tanto, pero sí más adelante podríamos llegar a enfocarnos específicamente a crear notificaciones de esquema. ¿Listo? Ok. Bien. Entonces, continuando, el esquema es actualizado a SharePoint 2013. Bueno, claro, aquí no es correcto y aquí es, y se mantiene con las características de SharePoint 2010 y en modo visual. O sea, yo puedo tener un sitio creado en SharePoint 2013, pero con las características de 2010. Después de hacer el upgrade, los sitios normalmente van a quedar con la versión que tenía anteriormente, en este caso la versión 2010. Si yo le quiero aplicar la nueva configuración de SharePoint 2013, automáticamente me la va a aplicar, pues obviamente van a tener que tener cuidado con algunas cosas, porque algunas cosas no van a migrarse completamente. Entonces, simplemente el sitio lo podemos seguir trabajando en modo visual 2010 y con algunas características propias de 2010. Pero si ya le decimos que haga el upgrade a 2013, entonces simplemente lo que va a hacer es coger todas las características y las va a aplicar. También existe algo que se llama la actualización diferida de la colección de sitios. ¿Qué significa esto? Esa actualización lo que me va a permitir es que yo pueda configurar en algún momento más adelante, después de hacer el upgrade, esa actualización visual, ese upgrade de la colección de sitios a la versión 2013. Permanece como 2010, pero después yo le puedo decir que se configure como la versión 2013. Entonces, una vez ya que vamos a querer hacer la actualización a la versión 2010, pues vamos a buscar dentro de la administración, dentro de las acciones del sitio, que vamos a encontrar que vamos a tener un enlace ahí o un link para que se ejecute esa actualización en un modo o sea, despuesito de que yo haya hecho la upgrade de 2010 a 2013. Entonces, ahorita las colecciones de sitios existentes de SharePoint 2010 para trabajar con los cambios en la versión, sin cambios, perdón, en la versión de SharePoint 2013. No es necesario tener instalado SharePoint 2010. Ojo, esto es bien clave. ¿Por qué? Porque 2013 ya incluye todas las características de la versión 2010 de SharePoint. ¿Okay? Entonces, los sitios prevalecen con la visual, nuevamente, prevalecen con la visual de SharePoint 2010, pero están trabajando sobre la versión de SharePoint 2013. ¿Incluye todo lo que tenía la versión 2010? Sí. Pero entonces estamos trabajando estamos trabajando sobre una granja de 2013, pero con la información de 2010. Puede ser predeterminado para las conexiones de sitio que vienen antiguas, es decir, con las conexiones de sitio que venían antes de la migración, la podemos predeterminar para que todas funcionen de esa manera. Esto es algo nuevo dentro de la versión 2013 de SharePoint, que es que tenemos un análisis de salud de las colecciones de sitio. Anteriormente teníamos solamente el health check a nivel general de la granja, como tal. Nos informaba que la granja estaba operativa, estaba funcionando adecuadamente,
o teníamos algunos inconvenientes con la granja, nos sacaba la banda esa de color amarillito si es que los problemas no eran tan complicados, o nos ponía en rojo la parte de arriba de la administración central para indicarnos, oiga, pilas, porque es que usted tiene unos problemas y los problemas son un poquito graves y tiene que atenderlos de manera inmediata. Entonces, aquí ya tenemos esa opción para, eh, las colecciones de sitio. Bien, entonces, eso es una mejora que tenemos con esta versión de 2013. ¿Se basan en reglas? Sí, yo configuro esas reglas también en la administración central, verifico, oiga, cada vez que se active, pues estos son problemas conocidos que se tienen, digamos que la gente de Microsoft cuando hace un release de estas aplicaciones, pues empieza a recopilar información con eso que nosotros enviamos a Microsoft y entonces empiezan a conocer esos problemas, esos issues y cada community update o actualización acumulativa pues va a traer un poquitico de esos nuevos issues que nosotros como usuarios de la herramienta reportamos a Microsoft. Entonces, ese tema de que es basado en reglas, pues simplemente lo que hacemos es configurarla para que nos muestre la información que quizás esa colección de sitios le está pasando. Entonces, únicamente se presenta a los administradores de la colección de sitios, pero a través de Semblex, es decir, de PowerShell. O sea, yo configuro para que esta información que está acá se me muestre. Identifica los problemas comunes conocidos, es decir, lo que recopilamos cada vez que nosotros enviamos un chequeo a Microsoft. Ayuda a la solución de problemas con las URLs. ¿Qué pasa cuando las migraciones se ejecutan? Normalmente cambiamos el servidor, cambiamos los DNS, todo lo demás, y vamos a encontrar que en algunos casos tenemos quizás pérdida de conectividad de enlaces entre un sitio y otro. ¿Por qué? Porque cambiamos los servidores y las URLs van a empezar a molestar. Entonces, nos ayuda a resolver esos problemas, sí. De pronto por ahí encuentran archivos fantasma que estén rondando entre la colección de sitio. Y entonces esos archivos fantasma los podemos a nivel de PowerShell, podemos arreglarle o ajustarles esas nuevas URLs que va a trabajar con ese nuevo servidor o con ese nombre. Es a nivel de la colección de sitios, se ejecuta automáticamente antes de ejecutar un upgrade y evita la actualización si es que detecta problemas de bloqueo. Es decir, si el sitio se bloqueó, no nos va a permitir hacer el upgrade o actualizaciones a otras cosas que nosotros estemos trabajando. Podemos tener también colecciones de sitios de evaluación. Aquí está la URL, por favor, para que se remitan y revisen la información del TageNet como tal. Permite ver a los administradores de la colección de sitios cómo va a quedar después de hacer la migración de 2010 a 2013. Es un preview. Oiga, vamos a verificar si yo le aplico ya la actualización, le aplico este tema que es de versión 2013 a este sitio de 2010, ¿cómo va a quedar? Hasta que yo no le diga que apruebo ese cambio, pues la colección de sitios no se va a migrar, no se va a actualizar. Bien, entonces, esto es algo nuevo también en la versión 2013 de SharePoint que nos permite verificar cómo va a quedar nuestro sitio después de hacer una actualización a 2013. Activado otra vez, es decir, coge una copia de la colección de sitios, le aplica el cambio y si a mí me gustó, perfecto, le digo, quiero que le aplique el cambio. Si no, pues simplemente lo que hago, le dije, no me gusta y él automáticamente elimina esa información. Hace uso de algo que se llama los snapshots de SQL Server. Entonces permite sacar como una especie de espejo de esa información que tenemos guardada ya en la base de datos, esa base de datos de contenido. Le aplicamos el estilo nuevo de versión 2013, si nos gustó, perfecto, le decimos continúe, entonces lo que hace es sobreescribir la información en la base de datos, pero si decimos que no, entonces se le hace una especie de rollback, ¿bien? Para que no quede aplicado el nuevo estilo, la nueva forma de ver el sitio web de 2013. Aquí están los modos de provisionamiento dentro de la versión 2013 de SharePoint. Entonces, se hace un provisionamiento selectivo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo aplique una colección, que cada vez que yo crea una colección de sitios, yo voy a poder determinar si la voy a crear con versión 2010 o con versión 2013. ¿No? Entonces,
Entonces, simplemente lo que me va a permitir es seleccionar si quiero seguir trabajando con esa versión 2010 o si quiero definitivamente trabajar con la versión 2013. Entonces, aquí está el estado o una página con la versión 2010, que es el SharePoint 14. Y aquí también voy a tener la aplicación en la versión 2013. Por aquí pues entonces voy a manejar, fíjense que es muy similar, va a tener páginas, va a tener el código directo, información de la codificación que yo voy a trabajar, todo lo que tiene que ver con las plantillas directamente asignadas, pero fíjense que aquí hay una pequeña diferencia para los sitios de 2013. Yo automáticamente, bueno yo no, SharePoint automáticamente ensambla algo en la base de datos de configuración de la granja. SharePoint 15, SharePoint 2013 Configuration Database, para poder determinar si el sitio en qué formato está. ¿Sí? Esto lo que me permite es más adelante decir, ok, ¿qué va a ser el upgrade a 2013? Simplemente va a ser eso. No me va a permitir hacer absolutamente nada más. Configuración, determinar la configuración como tal que vamos a aplicarle nosotros a ese sitio que va a trabajar. Le aplica directamente todo lo que son las assemblies o las DLLs de la versión 2013. Y si yo ya quiero mover un sitio que está en 2010, pues esas assemblies van a pasar directamente a las más actualizadas. Se va a actualizar también todo lo que tiene que ver con los contenidos, la codificación y la información o el corazón de ese sitio. Tanto para colecciones de sitio como para sitios web. Aplica esto. Bien, aquí ya viene, digamos, nuestro boom respecto a las aplicaciones de servicio que trae ya la versión 2013 de SharePoint. Perfiles de usuario. ¿Alguien ha trabajado perfiles de usuario? ¿Alguien ha configurado los perfiles de usuario dentro de sus SharePoint? Eso está únicamente habilitado para la versión SharePoint 2013, 2010 Enterprise, ¿no? La han configurado, han trabajado, han hecho MySite, han construido sitios, han empezado a trabajar las feeds, han empezado a subir documentación en MySite. Pues bien, esta aplicación de servicio que se llama User Profile Server, UPS, pues no es nueva, pero sí fue mejorada. Esta viene de la versión desde 2007, versión Enterprise, viene esta aplicación de servicio. Lo que pasa es que en 2007 se llamaba un Shared Service Provider. En la versión 2010 ya quedó como una aplicación de servicio. Y en la versión pues, 2013 pues ya trae toda la información como tal. Entonces, ¿qué hace el User Profile Service Application? Entonces, hace una importación directa desde el directorio activo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es configurar una sincronización con un usuario que tenga ciertos permisos en el directorio activo, permisos de lectura, permisos de traer la información y en dado caso, pues permiso de modificación si es que estamos sincronizando en doble vía desde SharePoint hacia directorio activo o desde directorio activo hasta SharePoint. ¿No? Cualquiera de las dos. Entonces, ese usuario de sincronización debe tener unos permisos específicos para poder trabajar con esa sincronización. Puede trabajar con múltiples dominios. Acuérdense que ya aquí en la versión 2013 el tema de Federation Services es muy fuerte. De hecho, lo trabaja de forma espectacular. Simplemente pues cuando se configura la federación de servicios, entonces ya nos vamos a trabajar con diversos dominios, no con uno solo. Pero tengo que realizar una conexión por cada dominio. Es decir, si yo tengo un forest, es decir, si tengo un bosque completo, digamos, con 4 o 5 empresas, y cada empresa se tiene su directorio activo, pues si tengo un forest, quizás lo pueda configurar a ese forest directamente y ya dependiendo cómo estén configurados sus dominios, pues entonces así mismo va a traer la información. Pero ¿qué pasa si lamentablemente todavía no hemos configurado ese forest a nivel organizacional de las 4 o 5 empresas que tengan la organización? Pues entonces nos va a tocar conectarnos uno a uno a cada uno de esos dominios para poder que SharePoint interprete de dónde está trayendo la información.
Podemos seleccionar lo que vamos a importar. Podemos importar usuarios y grupos de objetos. Entonces podemos un grupo, todo lo que tiene que ver con la organización, etcétera, etcétera. Podemos también tener integración con el DAX. La importación puede ser a nivel completo o incremental, es decir, cada vez que un usuario cambie o si ustedes creen que no cambia mucho la información dentro del directorio activo, pues entonces haga una importación completa primero y después generan una tarea, alguna cosa así en el sistema operativo o a nivel de PowerShell, lo que sea, para que sea la importación a nivel incremental, es decir, que simplemente vaya y busque lo que cambia. Todo lo que tiene que ver con temas de seguridad y el acceso directo a directorio activo. Entonces, ahí ya seguimos trabajando con temas de seguridad. Entonces, las opciones de sincronización, entonces vamos a tener aquí, si vamos a trabajar con la aplicación de perfiles, ¿cierto? Si vamos a traer la información, vamos a hacer una importación completa del directorio activo, o vamos a conectarnos a un sistema externo de identificación que nos permite vincularnos a otro sistema de usuarios que estemos manejando. Entonces podemos trabajar, esas opciones pueden ser configurables, ya dependerá de lo que ustedes vayan a requerir dentro de la organización. Anteriormente nosotros teníamos una herramienta que se llama la Administration Toolkit dentro de SharePoint 2010 que nos permitía manipular el tema de la sincronización de los usuarios. Es decir, sacaba una ventanita, me mostraba lo que yo quería sincronizar y aplicaba la sincronización. Aquí ya viene de forma nativa. Entonces no hay necesidad de tener herramientas externas porque ya el motor interno dentro de SharePoint 2013 lo ejecuta. Bien, ya no vamos a utilizar más componentes externos de Toolkit de administración que venía para la versión 2010. My Site y los datos sociales. Qué bonito poder tener dentro de la empresa la foto, la información, todo lo que tiene que ver con la hoja de vida de la persona. Oiga, mis skills para ver qué me van a preguntar, qué me van a preguntar a mí, o de qué me pueden preguntar dentro de la empresa. Y adicionalmente, pues aquí voy a tener todo el entorno como si fuera ya capacidades adicionales de reconocimiento de la persona que va a tener dentro de la organización. Entonces yo puedo tener seguidores, quienes me siguen, si he puesto blogs, si tengo feeds, podría hacer una integración directamente con Yammer para poder generar chats directamente a través de Yammer. Bueno, en fin, puedo trabajar de N-1 forma. Y aquí lo que me va a permitir es ver la relevancia social que va a tener cada persona en el momento que empiece a escribir o que empiece a notificar cosas dentro de su sitio en MySite. Entonces los datos sociales son almacenados en la base de datos de contenido, ya no en la base de datos que anteriormente estábamos trabajando en versiones 2010, que era la base de datos donde se guardaba todo el tema social. MySite es requerida para algunas características sociales. Las newsfeeds, que son todas estas cositas que yo ingreso un post en mi blog, ingreso un comentario, alguien me respondió un comentario, que esto es algo nuevo en el tema social, que yo puedo tener como una especie de mini blogs dentro de mi entorno social, dentro de las feeds. Entonces yo puedo generar un post y alguien me puede responder y yo le puedo responder a ese post a una persona y así puedo seguir trabajando directamente en el entorno social. Cuando hago un following, es decir, voy a seguir a alguien, entonces necesito el entorno de MySite. Y adicionalmente todo lo que tiene que ver con los tags de social, es decir, los que yo estoy generando. Oiga, me gusta el comentario de esta persona, o me gusta el archivo de esta persona, o me gusta este sitio, o me gusta este blog, o me gusta esta wiki. Entonces ahí ya se puede trabajar de esa manera. Las apps, nuestro término más conocido o más hablado en los últimos 2 años en el entorno tanto de Microsoft como de otras empresas. ¿Qué es una app? Entonces es un desarrollo que no genera tanto código
y que puedo vincular directamente a una instalación muy sencilla. Este App Management Service es lo que me va a proveer es un marketplace. ¿Han escuchado hablar del término marketplace? Inició por allá con Apple, con sus dispositivos, luego pasó con Android, y luego ahorita ya Microsoft tiene también configurado ese marketplace tanto para Windows 8 como para Windows Phone, como para varias otras aplicaciones tipo servidor que se va a trabajar. Es también conocida como el store, ¿no? O la tienda, de donde nosotros vamos y compramos algunas aplicaciones. Entonces, el marketplace que nosotros generamos puede ser a nivel público, es decir, lo podemos publicar en Internet, puede ser administrado por Microsoft, o aquí, digamos, a nivel público también puede ser una intranet, no es necesario que lo tengamos puesto en Internet, o podemos decirle o conectarnos con el marketplace de Microsoft. Adicionalmente tenemos un catálogo corporativo que también puede ser privado o manejado a nivel de la infraestructura. ¿Qué es la diferencia? El marketplace pues está on-premise, que uno puede adicionar aplicaciones o apps dentro de ese marketplace. Pueden verse como anuncios, como bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya un catálogo corporativo pues lo manejamos en Office 365, pero también podemos agregar otras cosas adicionales ahí para poder descargar como esas apps que nosotros vamos a tener ahí trabajando dentro de nuestro entorno. Entonces ahí viene un poquito la distribución de lo que podemos trabajar. Business Connectivity Services, pues bueno, este es prácticamente una de las cosas más importantes que puede trabajarse con SharePoint. Es lo que me permite generar conectividad a datos externos. Podemos trabajarlo también, bueno, ya son desarrollos, esto aplica más sobre todo para la parte de desarrollo. Soporta OData, como ya los habíamos visto, ¿sí? Puedo crear generaciones de tipo Open. Puedo tener conexiones de datos a través de Windows Communication Framework, es decir, flujo de trabajo, a SQL Server y a DLLs o a través de assemblies de .NET. Entonces, este servicio OData o este protocolo OData, pues ya nos permite hacer muchas más cosas a lo que nosotros veníamos referenciándonos anteriormente. Soporte para SharePoint Apps, sí, podemos crear apps con el Business Connectivity Services. Existe el nuevo modelo de programación para desarrollar apps, pues ya los que les gusta el desarrollo o que se quieran meter directamente con el desarrollo de apps, ya buscarán la forma de entender cómo se genera o el trabajo del BS hacia las apps que nosotros vamos a construir. También permite el mejoramiento de las listas externas, o sea, vamos a tener muchas mejoras como el incremento de ítems, como la velocidad de traer la información, de conectarnos a esos servidores, bueno, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos la forma de ver el navegador. Perdón, qué pena con ustedes. Me devuelvo. Aquí tenemos el navegador. En el Application Server pues va a recibir el servicio de apps. Tenemos también External List, que es por cada sitio, que yo creo es como si fuera una lista, pero este External List me va a permitir la conexión a datos externos. Y adicionalmente tenemos el tema de los webhooks. El browser viene a través del cliente por single sign-on, si es que lo estamos trabajando y configurando. Viene y verifica todo lo que es el runtime del BS para encontrar lo que es el caché a nivel de metadatos. Luego, después de esto, pues aquí tenemos la información de metadata, todo lo que es el Secure Storage, es decir, la aplicación de servicio que nos va a permitir asegurar cada trabajo que nosotros o cada conexión que nosotros vamos a hacer en SharePoint hacia datos externos. Para utilizar BDC, si vamos a conectar a otros datos, es más que necesario, es imperativo tener el Secure Store para poder generar una llave de encripción que permita asegurar la conectividad entre SharePoint y el resto del mundo. ¿Bien? Una nueva aplicación de servicio, que es la traducción, el servicio de traducción que trae SharePoint. Entonces, provee el servicio de traducción en la granja. Traduce textos, traduce documentos, traducciones basadas en cloud, es decir, vaya en busca
el idioma en el que nosotros configuremos el SharePoint Translation Services, lo trae, lo configura y adicionalmente empieza a hacer la traducción. Soporta acceso a datos síncronos, asíncronos y por streaming, es decir, yo puedo traer información de diversas formas, mostrar en una página, traducir un documento, mostrar un contenido que está en una página y adicionalmente puedo hacer traducción también completa del sitio. Pero hay que tener en cuenta que estas traducciones tenemos que tener una buena redacción para poder que el traductor entienda lo que nosotros vamos a escribir. Que no nos vaya a quedar por ahí. Me encanta hacer to be SharePoint, ¿sí? Entonces, tenemos que, o si estamos traduciendo de un idioma inglés a otros idiomas, pues buscar la forma de que nos quede muy bien escrito ese contenido, o si estamos queriendo traducir de español a otros idiomas, pues verificar que ese párrafo que nosotros queremos traducir, o que ese sitio, o que ese documento que vayamos a traducir, pues esté en un contexto muy bien digitado para poder que la traducción sea efectiva. ¿Okay? Word Management Services, pues también, esto venía con la versión 2007, el Word Translation. Aquí ya es todo un tema de administración. Nos permite trabajar integradamente entre SharePoint, Exchange, Project Server y Link. En la versión 2010 existía, lo que os decía, ya viene mejorado y está en un ciclo completo de mejoramiento continuo de esta aplicación de servicio. Esta aplicación de servicio también nos permite convertir un archivo de Word en otro tipo de documentos como PDFs y lo demás. Una nueva aplicación de servicios que se llama PowerPoint Service Application. Esto no venía con la versión 2010, aunque se podía instalar como un servicio externo de PowerPoint, pero como tal no venía incluido. Entonces, este PowerPoint Automation Services lo que me va a permitir es muy similar al servicio de Word. Podemos trabajar escenarios de negocio, pero también me permite pasar de una versión vieja de PPT a una versión nueva PPTX, ya versiones 2010 a 2013. Convierte esas presentaciones de PPT a algunos otros formatos, como puede ser un PDF. Eso exactamente hace lo mismo Word, Automation Services. Entonces, Word puede convertir de Word de docx o de doc a docx y de docx a otros documentos, a otros formatos, como el que tenemos aquí. Verifico. Una de las que sale, que se llama Office Web Application, ya no, bueno, en la versión 2010 había que instalar dentro del servidor de SharePoint la aplicación de Office Web Application si es que queríamos ver nosotros un archivo de Word con todas las características del cliente de Word, es decir, es como si tuviéramos el cliente de Word dentro de un sitio web. Aquí ya en la versión 2013 no, ya es un producto separado, sea más licencias. ¿Listo? Provee servicios a una o más granjas de SharePoint, no necesariamente tiene que ser una granja exclusiva. Yo puedo tener una granja de Office Web Application por allá, en un data center. Pero esa granja yo la puedo compartir con diferentes granjas de SharePoint. Entonces, por eso quizás abrieron el sistema, para que pudiera ser compartido con diferentes granjas de SharePoint dentro de la empresa. O, volvamos al ejemplo, tenemos 5 empresas que es un holding y ninguna se habla en el directorio activo, pero queremos que el Office Web Application esté configurado para las 5 granjas de SharePoint que tiene cada una de ellas. Entonces, simplemente lo que hacemos es hacer la instalación de la granja de Office Web Application por allá aparte y la configuramos para que se conecte a cada una de esas granjas de SharePoint que vamos a trabajar. Puede trabajar también con Exchange, puede trabajar con Link, pues la accesibilidad a través de los, si tenemos file servers, pues le podemos decir, oiga, a esta granja de Office Web Application, conéctese a este file server y todos los documentos de Office, tráigamelos para que en una granja de SharePoint pueda visualizarlos los que están aquí. Entonces es como una especie de traductor también. Con versión 2010, fíjense todo lo que tenemos. Esto es una URL.
normal, básica, que me abre si yo tengo configurados el Office Web Application. El mejoramiento de las URLs en 2013 es muy significativo. Pasamos de una URL de 255 caracteres a una URL quizás de 30 a 40 caracteres que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, son muchas las mejoras que vienen con este sistema. Web Analytics, esta sí fue una de las que salió definitivamente. No es que haya salido, sino que se vinculó con el servicio de búsqueda de SharePoint. El servicio de búsqueda en la versión 2013 está mejorado casi en un 200%, porque además que incluye el Web Analytics, también incluye lo que se llama el Fast Search. En 2010 teníamos que instalar una granja de Fast, integrarla a SharePoint para poder hacer toda esa configuración de enlaces de Fast Search. Aquí, dentro de SharePoint 2013, ya tenemos Fast Search, tenemos Web Analytics configurado directamente también ahí. Entonces, se ha mejorado muchísimo el sistema de búsqueda dentro de la versión SharePoint 2013. Bien, veamos un poquito el tema de las aplicaciones de servicio que le pegan al rendimiento y la alta disponibilidad. El tema de la estrategia para descargar documentos de un sitio, pues ya deberíamos proveerle a nosotros directamente dentro de las estructuras o de los protocolos que vamos a trabajar. Podemos verificar o establecer a nivel de PowerShell ciertas condiciones para que, digamos, no todos los documentos puedan ser bajados o venga, miremos a ver qué usuarios son los que nos va a permitir trabajar con este tipo de implementaciones. Implementa adicionalmente un Download Manager para poder trabajar con algunas condiciones que tengamos dentro de las páginas y poder determinar qué es lo que necesita el servidor para que se configure adecuadamente y poder establecer esos límites o esa forma adecuada para hacer el tema de download. Bien. Request Management es la aplicación de servicio que me va a permitir controlar todos los requerimientos que me van a llegar como una especie de Network Load Balance. Entonces, ese Request Manager también tenemos que configurarlo, pero tenemos que verificar todo el tema de enrutamiento, la priorización, el plotting es la cantidad de información que va a requerir o que va a administrar ese Request Manager y fíjense acá, Request Load Balancing. Bien, entonces yo puedo enrutar esa información en varios web frontend que yo tenga trabajando dentro de mi granja. Entonces, esta aplicación es nueva. La idea con esta aplicación es que quizás evitemos un poquito el uso de los Network Load Balancing y podamos hacer temas de alta disponibilidad directamente con SharePoint. ¿Sí? Que no tengamos otros como otro hardware o otros sistemas aparte de SharePoint para que hagan ese servicio y evitar puntos de falla, digamos, quizás en una aplicación o, digamos, en una aplicación web muy de alta criticidad que nosotros tengamos configurada dentro de la organización. El servicio de caché, pues es el servicio que me va a permitir trabajar con algo que se llama Windows Server App Fabric, que es el caché distribuido. Eso lo instala directamente cuando ustedes instalan los prerequisitos, se hace la instalación de este App Fabric. Entonces este caché es importante que lo empecemos a trabajar y lo empecemos a dimensionar para poder ser utilizado a nivel ya sea de aplicación, a nivel de requerimientos como tal, o un sistema que tenga mejoramiento en todo lo que tiene que ver la velocidad de carga de la información. Esto es lo que nos va a permitir este caché, es que los sitios web sean accesados más rápidamente. El Request Management es a nivel general. ¿Sí? El Request Management lo configura a nivel de aplicación web porque eso tiene que ir configurado definitivamente ya sea en los web frontend o si tengo un servidor todo en uno, es decir, el application server y tengo el web frontend ahí mismo, pues entonces lo configuro a nivel de la aplicación web para que tengamos esa conectividad en el momento que hagan el requerimiento.
Otra de las cosas importantes que se me olvidaba comentarles, que lo vimos en en el webcast pasado, es que yo puedo poner ya puedo tener un hostname directamente a una colección de sitios. Y eso también me va a permitir manejar este caché de una forma adecuada para poder trabajar a nivel de la colección de sitios. Entonces, de nuevo, lo que es el Request Management va a ser para el tema de... Vamos acá un momentico. A nivel de servidores y le aplica directamente a lo que son las aplicaciones web. Listo. Y esta es mi favorita, el Shared Storage, es un almacenamiento por partes. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una de las nuevas características que viene con SQL Server 2002. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir que si yo tengo un repositorio, voy a ponerles unos muñequitos por acá, permítame un segundito. Entonces aquí yo voy a tener el repositorio de la base de datos de contenido. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a bajarle un poquito al tamaño de la letra. Vamos a poner aquí content, database. Aquí tengo la granja. Y por acá voy a ponerles perdón. Bueno, voy a ponerlos por acá. No me está graficando mucho. Entonces voy a ponerlo por acá. Y aquí voy a escribirles el client request. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Con este shared, con el shared storage, en la versión 2010, cuando yo hacía un requerimiento de cliente, pasaba directamente por el app server y el app server iba a la base de datos de contenido y me traía todo el archivo. Y todo ese archivo era mostrado acá en el cliente. ¿Listo? Con el Shared Storage ya no. El requerimiento que hace el cliente, ese requerimiento que hace el cliente, va a poner otro colorcito por acá, viene igualmente al application server, al web frontend application server, el que tenga el tema de queries, va y trae si es la primera vez, trae todo el documento. Lo guardó. Y ¡pum! Lo publicó nuevamente, lo devolvió. Pero ¿qué pasa si yo abro el documento nuevamente aquí en el cliente y modifico solamente una partecita, 2 líneas de cliente? Entonces lo que va a hacer SharePoint es coge esa partecita, lo enruta y hace un merge con el documento en la base de datos. No se lleva todo el documento, sino que sincroniza únicamente la parte que modificó. Nada más. Entonces, eso lo que nos va a permitir es agilizar muchísimo el tema de documentación, agilizar el proceso de guardado, agilizar el proceso de publicación. ¿Por qué? Porque es que solamente vamos a modificar lo que cambió, no vamos a modificar todo el documento como se hacía anteriormente con la versión 2010. Entonces, bien, vamos a hacer un pequeño demo de la configuración de las aplicaciones de servicio. Si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento. Con mucho gusto, antes de iniciar el demo, podemos trabajar. Entonces, aquí ustedes pueden ver, esta es la administración central de la versión 2013 de SharePoint. No cambia mucho respecto a la administración central de la versión 2010. Quizás lo único que vamos a tener nuevo va a ser esta partecita, donde están las apps, donde yo configuro la conectividad, ya sea ese catálogo de servicios o ese servicio que es administrado por Microsoft. Si vamos por aquí donde dice servicios en el servidor, él me va a mostrar todos los servicios que tenemos en este momento trabajando.
Entonces, una de las nuevas aplicaciones y mejoradas es la aplicación de servicio de Access. Vamos a subirla. Todo lo que es el servicio de App Management, la administración de las apps, vamos a decirle que active el servicio. El Business Data Connectivity Services, que es el que me va a permitir a mí conectarme con datos externos. La administración central por default la inicia la instalación la instalación del primer servidor de la granja de SharePoint. Tener en cuenta lo siguiente, que si ustedes tienen más servidores de SharePoint, por aquí en la parte de arriba va a quedar ese listado de servidores. Y si ustedes quieren armar una arquitectura, que eso va a ser en dos webcasts siguientes, creo que viene el tema de arquitecturas lógicas, vamos a enseñarles a definir arquitecturas lógicas para SharePoint. Entonces, cuando tengan muchos servidores, entonces, y ustedes hayan definido ya una arquitectura, entonces ahí seleccionan cada servidor que ustedes quieren que ejecute algún servicio. Quizás en este webcast pues solamente tenemos un solo servidor, pues vamos a tener que habilitar todos los servicios acá y si tuviéramos otros servidores pues intercambiaríamos esa información de activación de cada uno de esos servicios que estamos trabajando. Si van a trabajar autenticación con otros sistemas diferentes al directorio activo, pues entonces la habilita. Si van a habilitar la conversión de documentos, pues la habilitamos. Bueno, esto nos va a pedir un load balancer de conversión. Entonces, primero tenemos que habilitar este servicio de conversión de documentos, el load balancer, el manejador de cargas. Y después si habilitamos el servicio que tenemos acá. Entonces, hay un puerto específico, pues denlo por default. Y este servicio es lo que nos va a permitir entonces la conversión de documentos, ¿sí? Que se va a integrar más adelante con el servicio de Word y de pronto con el servicio de PowerPoint, etc. Vamos a trabajar servicios de Excel, sí. Vamos a habilitar el Excel Calculation, entonces Excel Services, que me permite ver archivos de Excel en modo web. Si ustedes tienen Lotus Note en sus empresas, pues aquí existe un conector que me va a permitir integrarme con ese servicio de Lotus Note. Aquí viene el Machine Translation Services, es decir, el que me va a permitir hacer las traducciones, este servicio de acá, las traducciones simultáneas de un sitio web, de un documento, de una página o de pronto quizás de algún media que nosotros tengamos trabajando configurado. Entonces aquí le decimos vamos a habilitarlo. La metadata, si ustedes van a definir un esquema de gestión documental, si ustedes quizás tienen, no sé, diversas oficinas en diversas partes de Colombia o en el mundo, pues la metadata les va a servir de mucha ayuda porque les va a permitir a ustedes configurar de dónde viene la información. Geográficamente definida, por país, por branch, por uso, bueno, lo que sea. El servicio de metadatos, cuando se aprende a definir un servicio de metadatos adecuado para una implementación de la granja de SharePoint, es de muchísima ayuda, sobre todo en la parte de refinamiento de la búsqueda. Cuando queremos buscar puntualmente, digamos, documentos en Colombia, y si tenemos una metadata que se llame país, pues el refinamiento de la búsqueda lo podemos hacer por país. Aquí, como ya tenemos integrado Fast Search, adicionalmente por país, digamos, enlazamos la metadata, pero también le podemos poner imágenes que dependiendo de qué tanto buscan esa información, pues podemos ponerles imágenes grandes, medianas, pequeñas, ya diferentes contenidos que van asociados también a la metadata. Otra de las cosas importantes es la administración del contenido web, el Web Content Management, que eso va a ser un webcast dentro de 15 días, si no estoy mal, en esta serie de ciclo de conocimiento de SharePoint, que yo puedo tener una navegación haciendo uso de una metadata que yo haya configurado. Es decir, todo el tema de los menús que están en la parte de arriba de los sitios de SharePoint o aquí en el Quick Launch pueden ser definidos a través de un servicio de metadatos. Entonces, fíjense que ya
esta aplicación de servicio se vuelve mucho más robusta y fundamental si es que queremos hacer, digamos, en el ejemplo que vamos a mostrar que con el Web Content Management va a ser sitios de comercio electrónico, que fue una de las charlas, fue la charla que yo vi en el SharePoint Day. Entonces, vamos a habilitar definitivamente este servicio para que sea trabajado. El Incoming Email es un servicio que se habilita con la instalación de SharePoint. Esto lo que me va a permitir es recibir información a través de correo electrónico para poderla guardar en una lista o en una biblioteca dependiendo de la configuración. O si es que tenemos asociado algunos folders compartidos con Exchange Services, pues podemos definir que cada vez que exista un parámetro en un correo electrónico, me lo llegue o me lo envíe directamente a esa lista o a un registro desde una biblioteca. Si ustedes van a crear desarrollo para ser utilizado en Office 365 o desarrollo en la nube, pues habiliten este servicio, el Sandbox. Mientras que no van a hacer eso, no es tan necesario habilitar. Este servicio también me va a permitir que yo pueda hacer desarrollos para ser utilizados propiamente en el sitio. Es decir, si yo, Andrés Rojas, voy a hacer un desarrollo, un webpack, por ejemplo, yo tengo dos formas de hacerlo. El webpack para que sea distribuido en la granja, es decir, a nivel de administración, que yo lo suba desde PowerShell, que habilite la característica y ya pensando si es a nivel de sitio, a nivel de la colección de sitio, ese código lo puedo hacer, si tengo los permisos. Pero si no tengo permisos, como administrador, pero sí como administrador de sitio, si está habilitado este servicio Sandboxes, yo, Andrés Rojas, que no soy administrador de la granja, pero sí soy administrador de un sitio, puedo hacer un desarrollo de un webpack a nivel Sandboxes. Y entonces simplemente lo que va a hacer eso es, lo cargo como si fuera una característica del sitio, una solución, pero del sitio. Ya no va a tener intervención del administrador de la granja. Entonces yo puedo empezar a generar esos códigos para que sean cargados a nivel de usuario. Obviamente hay unas restricciones, en SharePoint se maneja por puntos, las restricciones cada vez que ustedes suben una solución Sandboxer, hay una restricción, en este caso no la voy a habilitar. El servicio de suscripción es el que me va a permitir, digamos, generar cierta configuración para descargar esas apps, para descargar otras cosas adicionales o para suscribirme, digamos, a una CRSS de un sitio, cosas de esas así. Entonces vamos a decirle que lo habilite. También. El servicio Web Application es el que me permite que cada vez que yo creo una aplicación, vamos a habilitar acá un momentico el IIS, voy a decirle que lo haga pin to tags. Entonces, este servicio web es el que va a configurar directamente en el IIS todos los sitios web que nosotros vayamos creando, las aplicaciones web. ¿Listo? Entonces, en este caso solamente voy a tener la aplicación web donde está la granja, la administración central, perdón. Entonces, fíjense que en este momento, cada vez que yo creo una aplicación web, él va a crear el sitio aquí directamente. ¿Ok? Entonces, este señor, si ustedes tienen una arquitectura de web frontend, este servicio debe correr en ese servidor que va a ejecutar el rol web frontend. No debería estar habilitado en los servidores de Application Server. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde van a llegar todos los requerimientos de los usuarios a ese servicio. ¿Listo? Entonces es importante que revisen la arquitectura que ustedes van a tener de roles dentro de una granja de SharePoint. Performance Point, pues ya ese también lo veníamos trabajando con la versión 2010. Sigue trabajando de la misma manera. PowerPoint Conversion Services es el que me permite pues, subir los archivos de PowerPoint. Si tengo un archivo de versión 2007, pues este servicio lo puede convertir en un PPTX. Y si yo le digo a través de un flujo de trabajo, oiga, convierta de PPTX a un PDF, también lo puede hacer. El Request Management es el que yo les hablaba ahora último, que es el que me va a permitir hacer como una especie de Network Load Balancing entre los servicios o los servidores que van a interactuar como los que van a recibir los requerimientos de los clientes web. Aquí ya viene todo el sistema de búsqueda, que son el sistema que está mejorado. Entonces aquí viene un Search Controller, que es el que me va a controlar todo el tema de la búsqueda, de los queries, de la configuración.
Ese se va a demorar un poquito subiendo. Y por acá tenemos los queries y la ejecución de esos sistemas de búsqueda. Este search query, también como una especie de recomendación, debería habilitarse exclusivamente en un servidor web frontend, para que sea ese servidor el que se haga cargo de la búsqueda que va a llegar al application server y que ese application server va a ir a las bases de datos de indexación. Entonces es preferible manipular a nivel de servicios como ese performance de cada uno de los servidores. Secure Store, como les decía, es sí o sí, es casi una obligación habilitarla si nosotros queremos utilizar inteligencia de negocio, performance point, todo el tema de conversión, pues vamos a necesitar un sistema seguro, perdón, y el BDC también, el Business Data Catalog, Connectivity Services, también. Este es lo que nos va a permitir es asegurar que SharePoint va a tener una conexión segura con los sistemas puentes de donde vamos a sacar la información. Aquí ya este SharePoint Server Search, si yo le digo Start, me va a decir, no, tenemos que crear primero la aplicación de servicio, para luego la aplicación de servicio me va a habilitar el servicio de SharePoint, la búsqueda de SharePoint. ¿Ok? Aquí le decimos OK. Vamos a habilitar, bueno, aquí me envía de una vez para crear las aplicaciones, yo le voy a decir que no, que ahorita las vamos a crear. Los perfiles de usuario, vamos a decirle que lo habilite, que me cree como ese espacio para crear la aplicación de servicio, pero cuando yo vaya a habilitar esto me va a decir, me va a sacar un mensajito donde me va a decir cuál es la cuenta y cuál es la aplicación de servicio a la cual usted va a configurar esta sincronización. Fíjense que acá me saca un error, me dice, no existe una aplicación de servicios de usuario. Por favor, cree una aplicación de servicios para poder ser asignada acá y luego aquí le vamos a dar el nombre y el password de ese usuario que se va a conectar al directorio activo y me va a traer toda la información de sincronización. Visio Graphics, si ustedes van a tener inteligencia de negocio con Visio, acuérdense que ya desde la versión 2007, si no estoy mal, ustedes pueden tener actualizaciones dinámicas en los charts de Visio, pueden conectar una fuente de datos y pueden decirle a Visio que se actualice cada minuto, cada 3 minutos, cada 10 minutos, etcétera, etcétera. Y así ustedes pueden manejar un tema de inteligencia de negocio en vivo y en directo y a full color, es decir, en tiempo real. ¿Sí? En la medida que ustedes vayan creando esos charts, esos gráficos de Visio más ajustados a la realidad del negocio de su empresa, pues van a tener posibilidades de ver mucho más. Ejemplo, digamos ustedes tienen una granja de servidores, no de SharePoint, sino en su data center, y quieren verificar el estado de salud de esos servidores. Yo puedo generar ese diagrama en Visio y decirle que cada uno de esos servidores va a conectarse por SMTP para traer la información y requerir información de cómo están los logs de sistema de SharePoint. O si ustedes tienen un System Center, podemos conectar ese diagrama de Visio a las bases de datos de System Center de monitoreo de información de servidores, de canales, de enrutadores, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos manejarlo. Si van a trabajar automatización de Word y la administración de trabajo, pues también lo habilitan. Ya eso depende. Esta habilitación de servicios va a depender exclusivamente de lo que ustedes necesiten en sus granjas. ¿Ok? Entonces ya seguido de eso, ya para terminar, vamos a crear un par de aplicaciones de servicio. Aquí vamos a crear una de búsqueda, una aplicación de servicio. Entonces vamos aquí donde dice Application Management. Vamos a crear un par más. ¿Sí? Como ya para terminar el webcast y no alargarlo un poquito. Entonces vamos a crear la Application Management Services. Entonces, vamos acá, le ponemos el nombre. Entonces vamos a poner Application App Service Application. Entonces voy a decirle que lo copie. Este es el servidor donde está instalado y esta es la base de datos que me va a configurar. A mí me gusta borrarle todo ese número, pero si ustedes la quieren dejar, la dejan. Y más bien le digo acá, le parametrizo el nombre de la base de datos que vamos a trabajar aquí. El Application Pool.
Voy a decirle que mientras tanto no tengo más usuarios registrados acá, que sea el administrador de la granja el que maneje ese application pool. Vamos a decir que adicionalmente cree un proxy y lo asigne por default a todas esas aplicaciones de servicio que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ya después viene la configuración y la parametrización de esa aplicación de servicio para que sea utilizada ya sea con un catálogo de servicio propio, con una tienda propia o si no vamos a conectar a Microsoft. Entonces, pues, hacer toda esa configuración pertinente ahí de cada una de las, de esa forma como la vamos a utilizar. Entonces, esperemos un poquito. A ver que la cree. Listo. Entonces ahí creo la aplicación. Este es como tal la aplicación de servicio. Y en la parte de abajo me crea el proxy. Fíjense que si yo no le digo que cree el proxy, entonces no voy a poder asignar esta aplicación de servicio a ninguna aplicación web que me vaya a trabajar. Ese proxy es el que me va a permitir hacer esa conectividad. Vamos a crear Business Data Connectivity Services. Entonces vamos a poner aquí BDC, Service Application. También le va a cambiar todo este nombre, le voy a poner aquí 2013. El servidor, si ustedes tienen otro servidor, pues aquí pueden conectar el servidor donde van a guardar esa información. Si tienen un servidor para generar un failover, pues también lo ponen aquí y él les va a quedar como una especie de espejo allá. Vamos a crear una application pool propio para la aplicación de servicio y le vamos a decir que el usuario también sea de la granja. Bien, le hicimos OK para que empiece la creación. Y así sucesivamente empezamos a crear. Ya la creación de lo que es la aplicación de perfiles, ya nos va a requerir a nosotros crear una aplicación web con una plantilla especial que se llama MySite. Luego de eso, pues entonces venimos y configuramos como tal la aplicación de servicio de perfiles para que nos habilite la creación de MySite para cada uno de los usuarios que tengamos aquí. Entonces, bien, yo creo que esto es un modo así general. Ya los webcasts que vienen más, los webcasts que vienen de aquí en adelante, pues entonces ya van a ser un poquito más puntuales. Les recomiendo a las personas que les gusta el desarrollo, no se pierdan en el webcast que se va a dar el sábado, que es de la creación de plantillas de sitio directamente a nivel de desarrollo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo, pues estoy dispuesto a contestarles sus dudas.